Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues vengo a traeros mi opinión de Sound of Meaning que tenéis aquí por pantalla, o Mini, como se llama, mi gran genial inglés, que me lo he pasado ya, me habrá durado como unas, creo que 13 horas, y a contaros un poco si merece la pena. También que me recomendéis otros juegos que pueda jugar y que ahora estoy huérfano y tengo que empezar otro, así que me podéis recomendar. Bueno, pues vamos al lío comentando cositas del juego. La estética, el diseño está bastante chulo, parecen a veces muñecos de Wallace y Gromit, sobre todo al principio, una intro que hay casi hecho como de plastilina. El resto, así con estética, me recuerda de folclórica de Estados Unidos o sureña, llámalo X, pues también está bastante curioso. La historia está bien, tiene ahí sus cosillas y demás, tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, está bien. Luego pasaríamos al tema ya del gameplay, ¿veis? Ahí los diseños de los personajes y todo eso están bastante curiosos. Ahí la lucha contra los monstruos en general sí te puedo decir que es un poco repetitiva. Por lo que había leído yo ya antes, en general el juego lo que hace, pues no hace nada que sobresalga, hacen lo que hacen todos, pero nada que sobresalga en particular. Vamos a bajar así un poquito la cámara, que se me vean las manos. Pero bueno, lo que hace lo hace bien, es una expresión que se suele usar bastante. Me recuerda un poco a Tomb Raider, que puedes ir escalando, o Assassin, moviéndote por los lados y esas cosas. Pero bueno, así destacable, bueno, no está mal, está bien, ahora contaré más. Cosas mejorables que yo diría, ¿ves? Estos son algunos de los monstruos y demás. Ahora veremos un poquito de gameplay, agradecer los canales de los que estoy sacando esto. Mejorar, bueno, no está doblado en español, algo que, bueno, diréis muchos. Esto puede ser, pasa en muchos juegos, por suerte a día de hoy ya no tanto, pero aparte que siempre gusta un buen doblaje, una cosa que pasa es que tienes que leer los subtítulos, no pasa nada, pero a veces pasa en este juego, no sé si porque hablan muy rápido o porque se quitan muy rápido los subtítulos que no te da tiempo a leer el subtítulo y te pierdes parte de la historia. Mira, ahora vuelvo a los subtítulos, pero justo he pillado aquí un fragmento. ¿Veis esto que va a salir ahora delante? Tiene el botón R3 que si lo pulsas te indica por dónde va a ir. Y yo tengo experiencias encontradas con eso. Te dice por dónde tienes que ir, porque a veces hay como varios caminos y demás y puede ser un poco lioso. Pero esto, bueno, pues en los tiempos que corren ahora, que hay que dárselo a la gente con ayuda enmascado, pues se puede desactivar, ¿vale? Desde las opciones. Y sí es verdad que por falta de tiempo, a mí tampoco me venían mal alguna vez que tenías dudas. Aunque yo lo que suelo hacer, de experiencia de mar y demás, cuando alguna vez le daba, me iba al lado contrario para encontrar un secreto. Porque tenías dos caminos, le dabas a eso y decías, vale, que este es el lado bueno, pues me voy por el contrario y así encuentro un secreto. Mira, aquí tenemos otra cosa de lo que comentaba en los comentarios, aunque yo creo que este lo tiene más grande, que lo habrán modificado, porque se pueden modificar, ¿vale? Pero los comentarios no, sus títulos. Lo que pasaba a veces también, había muchas veces en fondo blanco y no se veían, tampoco lo veías, que lo que te he dicho, se pueden meter a las opciones y modificarlo. Yo le puse un sombreado por detrás para evitar, pues eso, que no se vieran, porque me pasó ya bastante, ¿ves? Eso es un secreto por ahí, que vas consiguiendo puntos de experiencia. La progresión, el árbol de progresión también es bastante sencillito. Y bueno, esto es algo rápido, un comentario. Mira, por aquí podemos ver las peleas contra monstruos, que lo que pasa es que son un poquito, no hay tampoco muchas en César, porque yo creo que por eso, pues son un poco repetitivas, hay como 5 tipos o 6 de monstruos, y bueno, es curioso, pero tampoco, la verdad que se hacía, es como casi, cuando te venía una, lo más molesto que te llegaba, decías, bueno, prefiero ir por la historia, investigando y demás. Así que bueno, no era gran cosa el combate. Otra cosa curiosa del combate, por ejemplo, más orientado a los jefes, cuando te eliminabas, pues por el nivel de dificultad, aunque era normal, yo suelo jugar todo normal, el nivel que viene por defecto. Cuando te eliminaban, a lo mejor en un jefe que tiene varios tramos, pues te dejaban en ese tramo y con toda la vida recuperada, y encima con el checkpoint este que tienes un puntito para recuperar vida, también recuperado. Por lo cual, pues lo hacía muy, muy fácil. Así no tenías que tener tanto cuidado de ahorrar ese checkpoint de vida y demás, lo cual le quita un poco complejidad o el reto, que bueno, siempre podría subirlo de volumen. Pero claro, yo con estas cosas que os cuento siempre me pasa, y otra cosa que voy a contar ahora, que os lo voy a contar después, que como tampoco tengo mucho tiempo, pues no te viene mal, porque siempre vivimos con el FOMO este de pasárnoslo rápido. Y luego en general, pues el disfrute del juego me ha pasado que ya la última parte, como que tenía ganas de que se acabe, no sé si por el propio juego o que me pasa ya con algunos juegos que
que estás como que vas a jugar a otro y como, venga, te está haciendo largo. Y no ha sido tampoco. Yo me ha durado 13 horas, creo que un poquito más de lo que dura algunos, 11, pero porque he ido buscando algunos secretos y esas cosas. Así que, nada, parece que le estoy metiendo mucha caña al juego, pero me gusta apuntarme según juego a las cosas que he ido viendo curiosas y traértelas por aquí. Mira, por aquí lo que te digo, que tiene esa parte como de escalada, que me recuerda a juegos tipo eso, como Tomb Raider, Assassin y demás, que bueno, está bien. Bueno, y antes de comentarte una cosa que he visto curiosa del final, ¿vale? Pues nada, en general el juego sí lo recomiendo. Bueno, si tienes posibilidad de jugarlo, está bien, ¿vale? Está bien, no ha sido una decepción ni nada. Si tienes posibilidad a lo mejor de pillarlo o te mola, o pillarlo baratito en el Game Pass, pues sí le daría una oportunidad. Tengo un conocido que no le ha gustado, pero es bastante exigente. Así que nada. Y aquí sobre el final, sobre un comentario. Bueno, si te gusta este tipo de vídeo, dale un like, suscríbete y te haré más y recomiéndame un juego que pueda jugar el siguiente. Recomendar los juegos en los comentarios. Y lo que te decía, el final, muy breve, un spoiler muy chiquitito, ¿vale? Lo has quitado, pausalo, te doy unos segundos si no quieres oír del final. Pues es que en el final tienes una pelea contra monstruos, con los monstruos de siempre, pero no hay jefe final. Es como otros juegos y demás que dices, ¿por qué no hay un jefe final? En las partes del juego, sobre todo al principio, sí hay jefe final, luego parece ya que menos, pero no hay jefe final al final. Son 4 secciones que te enfrentas a los mismos monstruos otra vez y luego entre sección y sección, bueno, hay unos ataques diferentes pero parecidos. Entre sección y sección tienes lo de andar, una cosa andas por las paredes y demás, que vuelves al mismo sitio, que así es más difícil, te caes ahí más. Me pasó que me caí más que luego el propio los monstruos, por lo cual es decir, un poco eso me pareció curioso, que no haya un monstruo final, porque el monstruo está ahí, pero no te ataca él, hace como que te manda a los monstruos. Entonces, por eso, pero bueno, y ya está. Hasta aquí puedo leer. Cualquier cosilla me comentáis y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Hasta luego, hasta el gato.